Abra su Biblia en Santiago 5:7. Juntos vamos a leerlo, así de pie. ¿Estás pasando por un problema? ¿Por una dificultad? ¿Estás pasando por alguna tribulación? ¿Estás pasando por un momento difícil de tu vida? El Señor tiene una palabra para ti esta tarde, porque el Señor es fiel. El título de la enseñanza del día de hoy es: Ten paciencia, la prueba está pasando. La prueba está pasando. Santiago 5:7 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oremos. Señor, bendice este momento, Padre, y que esta palabra sea una palabra de edificación para nuestra vida. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, por favor. Hoy quiero hablar de ese tema que tiene por título: Ten paciencia, la prueba está pasando. Si estás pasando por un problema, por una prueba, quiero decirte que no importa lo duradero, lo largo, la longitud de la prueba, tiene fecha de caducidad. Digan conmigo: toda prueba tiene fecha de caducidad. Todo lo que se hace debajo del sol tiene un tiempo, un límite. Las pruebas tienen un límite. Y el apóstol Santiago le dedica un espacio en el capítulo 5 a hablar acerca de la prueba, porque antes de este pasaje, Santiago está hablando acerca de los opresores, de los ricos opresores, quienes maltrataban en su momento a los siervos. Y los siervos, y muchos de esos siervos eran cristianos. Y para ellos era una tremenda tribulación el pasar por esas circunstancias. Pero tenemos otros tipos de tribulaciones, llámese enfermedad, que por cierto Santiago va a hablar en este capítulo acerca de otras tribulaciones como la enfermedad. Y hace una declaración muy poderosa en este capítulo que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros vemos entonces a Santiago hablando acerca de la tribulación que llegamos a pasar la mayoría de los mortales, y sobre todo cuando vivimos ya en la fe. Y pensamos: pero ¿por qué me pasa esto si soy cristiano? ¿Por qué me pasa esto si le sirvo a Dios? ¿Por qué me está pasando esto a pesar de que mi fe está en pie? Pues precisamente porque tu fe está en pie, tu fe tendrá que ser probada, como se prueba el oro. ¿Cuántos dicen amén? Lo que más vale, lo más valioso en esta tierra, que es el oro, tiene que ser probado. Tiene que ser probado, porque lo más valioso no podemos decir a simple vista, a primera de cambio, decir pago por eso. Bueno, hay que probarlo. Si usted un día ha llevado un equipo a un empeño o a una alhaja de alto valor a un lugar de empeño, lo primero que van a hacer es probarlo con químicos. Alguna ocasión me ha tocado a mí llevar, no sé, alguna pieza de oro, algún empeño, y lo primero que hacen es que lo tienen que observar, lo tienen que probar, tienen que hacerle varias pruebas para ver si coincide todo con el material que se dice vender.
Y así nuestra vida, nosotros podemos decirnos ser cristianos, pero en medio de la prueba tenemos que probar que somos verdaderos fieles al Señor. Entonces, Santiago utiliza ejemplos cotidianos para poder ilustrarnos, amados míos, cómo es la vida cristiana y cómo se prueba la vida cristiana. Y para esto va a ocupar algunos ejemplos muy claros. Miren, dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera. El labrador espera, está esperando. Y luego pone el ejemplo bíblico de la vida de Job y luego pone la vida de los profetas, que a pesar de lo que ellos vivieron, ellos, amado hermano, no claudicaron. Número uno, el agricultor espera el tiempo de la cosecha. Él espera el tiempo, amados hermanos, que para poder ver el fruto, la tribulación, la prueba pasa y está doliendo, quema. Pero, amado hermano, el agricultor pone la semilla en la tierra y tiene que esperar, pero tarde o temprano eso que él ha sembrado va a dar fruto. Amado hermano, cuando nosotros pasamos por un momento de dificultad en nuestra vida, tenemos que entender que tarde o temprano esa prueba tiene que dar fruto en nuestra vida, tiene que dar fruto. Amados hermanos, si tu prueba no da fruto, entonces es porque no la estás pasando con éxito. Nos damos cuenta que dice: miren el labrador cómo espera. Tengan paciencia, tengan paciencia. Aquí el Señor nos hace un llamado a la perseverancia, porque la mayoría de los cristianos son cristianos cuando todo va bien. Y cuando las cosas se ponen mal, ya no quieren caminar en el camino del Señor, porque la verdad es de que piensan que caminar en un momento de dificultad, en lugares de sombra, de muerte, como dice Salmos 23, dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún desastre. Amados hermanos, eso nos indica algo muy importante. El salmista inicia con una palabra muy precisa: el Señor es mi pastor. Y si el Señor es tu pastor, no tendrás nada que temer. Las ovejas, cuando van siguiendo al pastor, el pastor va caminando muy orgulloso, va caminando y de repente voltea a ver y todas sus ovejas le van siguiendo. Aquella oveja que se llega a descarriar se va a ir a caer en la ladera, se va a lastimar. Les he dicho algunas ocasiones cómo funciona el pastoreo de ovejas. Amados hermanos, una oveja que se siente sola está a punto de morir. Pero si el Señor es tu pastor, todo estará bien. Aunque pases por los lugares más horribles, nada te faltará. El Señor estará contigo, estarás bajo tribulación. Y el Señor Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. Entonces, el llamado es a la perseverancia. Pero viene también la parte de la agonía de la prueba. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía.
¿Se dieron cuenta que estamos pasando en esta zona de nuestro estado? Estamos pasando por una temporada de sequía. No significa que todo va a ser seco, pero ya pasaron al menos, ¿cuánto tiempo tiene que no llueve? 8 días, ¿no? Más o menos 10 días que no llueve. Y saben ustedes que el labrador ve que hay sequía, pero tiene que esperar. Él no se va a desesperar, él no dice, no, pues ya, ni modo, ya perdimos toda la cosecha, ya no va a haber nada, no va a pasar nada. No, el labrador está esperando que ocurra una lluvia, la lluvia temprana, la lluvia que llega a tiempo, pero también la lluvia tardía. La tiene que esperar. ¿Con qué? Con paciencia. La lluvia que se espera con paciencia. Pero también nos dice en el verso 8, dice, tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y les dije en un principio, toda tribulación tiene caducidad. Toda tribulación tiene caducidad. Observen esto que dice, tengan ustedes paciencia y afirmen sus corazones. Y estas dos palabras me llaman mucho la atención, porque lo que pasa es de que lo que menos tiene el cristiano es paciencia. ¿A quién le fue dado la promesa de los hijos de Isaac? Tuvo dos hijos, uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob, ¿no? Isaac tuvo dos hijos que son Esaú y Jacob. Muy bien. Ahora, entendiendo esto, tenemos que Esaú no era conforme al corazón de Dios. Y dice el Nuevo Testamento, y Dios lo aborreció aún antes de nacer. No lo aborreció porque él aborrezca a alguien arbitrariamente, sino lo aborreció porque él conocía su trayectoria. Un día viene cansado del camino y huele que olía delicioso, un guiso rojo, un guiso delicioso de lentejas que su hermano Isaac estaba preparando. Y Esaú dice, dame de tu guiso. Entonces dice a Jacob, bueno, pues si quieres, pues dame tu primogenitura, hagamos un trato y yo te doy de mi guiso, pero tú dame de tu primogenitura. Y fíjese la mentalidad de una persona desesperada, una persona frustrada, una persona enojada. Esaú dijo, bueno, pues dámelo de comer, al final de cuentas, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Saben qué es lo que pasa en una persona desesperada? Que solamente ve el aquí y el ahora. Él no ve el mañana, él no ve lo que va a ocurrir mañana, él no tiene visión del futuro. Él tiene solamente una visión corta que solamente ve el momento, mi necesidad actual, y voy a vender lo que sea con tal de tenerlo. Pero una persona que es como el corazón afirmado en Dios, pasa la tribulación con paciencia y no se desespera. Esaú perdió su primogenitura. Precisamente, ¿por qué? Porque no supo esperar. Y yo no sé de aquí cuántas personas hay desesperadas que están enojados con Dios porque su bendición no ha llegado. Entendamos una cosa, amados míos, como cristianos necesitamos la paciencia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia.
Y la paciencia habla de tu carácter, habla de tu carácter. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses. Yo no sé cuántos cansados hay aquí, pero el Señor Jesús dice: vengan a mí los cansados y trabajados, porque yo les haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 126:5 nos dice: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 2: no caigas en la frustración. Amados, no caigas en la frustración. Si estás pasando por un momento de prueba, si estás pasando por un momento de tribulación, no caigas en la desesperación, no caigas en la frustración. Porque hay muchos cristianos frustrados. He conocido a muchos cristianos que empezaron a caminar en la fe, pero se frustraron porque no llegó su bendición a tiempo. Bueno, el Señor nunca llega tarde. Ustedes se acordarán que la Biblia nos dice, nos cuenta la historia de un hombre, amados hermanos, que empezó a cansarse. La gente se cansa, la gente se agota, amados míos. El Señor le dijo a María y a Marta, bueno, más bien Marta y María le mandan un WhatsApp al Señor Jesús y le dicen: Señor, ven pronto porque mi hermano está enfermo y está a punto de morir, ven pronto. El Señor ve su WhatsApp y no solamente lo dejó en visto, sino que además que lo dejó en visto, no llegó. Y entonces a los 4 días llega el Señor Jesús como si nada. Y María y Marta le dicen: Señor, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. No, espérame. Jesús nunca llega tarde. El Señor Jesús les dijo: ¿no te he dicho, María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos damos cuenta aquí, amados míos, cómo el Señor llega siempre a tiempo. Y entonces dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucita. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores? Verso 9 dice: hermanos míos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. La queja, amados hermanos, es el fruto de la frustración. Nos quejamos, nos enojamos con Dios, nos enojamos con el pastor, nos enojamos con los hermanos, nos enojamos con medio mundo, porque las cosas no se dan como yo lo quiero. Amado hermano, sí pasan tiempos difíciles en nuestra vida, pero no te quejes. La queja, dice la Biblia: por tus palabras serás ¿qué? Condenado, y por tus palabras serás justificado. Si en tus palabras hay queja, no verás tu recompensa. Dios no recompensa a los que se quejan. Dios recompensa a los que perseveran. El juez está a la puerta. La segunda parte de este versículo: he aquí el juez está delante de la puerta. Y saben que esta palabra, amado hermano, nos debe de hacer reaccionar. Que Santiago nos recuerda que Dios está observando no solo cómo soportamos la prueba, sino cómo tratamos a la gente a nuestro alrededor durante la prueba.
Porque déjenme decirles, amados míos, que durante la prueba nos enojamos, hacemos berrinche, gritamos, maltratamos, nos enseñoreamos y tratamos mal a los que nos rodean. Pero todo eso es parte de la prueba. ¿Cómo te manejas? Uno de los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿cómo? Templanza. La templanza consiste en que a pesar de las situaciones tú te mantienes inquebrantable, no te quiebras, eres templado. Filipenses 2:14 dice: hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Efesios 4:32 dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Amado hermano, las pruebas hacen que saquemos de nosotros lo que realmente somos. Hace 8 días les dije, tú no puedes saber lo que hay dentro de un tubo hasta que lo apachurras. No podemos saber lo que hay en un cristiano hasta que pase por una prueba, y ahí se va a demostrar qué clase de cristiano es. La pregunta es, ¿qué clase de cristiano eres? Punto número 3. Aprende de quien ha pasado por ese camino. Verso 10. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí nos manda a apuntar hacia los profetas. Aquellos hombres de Dios. Jesús dijo allí en el monte, bajando para ir a la ciudad de Jerusalén. Vio a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Jerusalén mataba a sus profetas, hombres fieles, hombres que amaban a Dios, pero eran perseverantes. Y el Señor nos pone como ejemplo a través de Santiago. Dice: hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción, de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Son ejemplo. En el verso 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído la paciencia de Job y habiendo visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ustedes recordarán la historia de Job. Job, pasando por un momento de dificultad, todo le fue quitado, todo le fue arrancado, todo lo que él amaba se le fue quitado, aún su salud. Pero él permaneció inquebrantable, un carácter inquebrantable. No se rompió su carácter. Amado hermano, he conocido muchos cristianos que por menos que eso, por mucho menos una milésima de eso, se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no soportaron la prueba. La prueba es para valientes. De hecho, el Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. ¿Han conocido de esos hermanos medios tibios? Que dicen: no, soy cristiano, pero pues miren, aquí estoy. Pues, no eres caliente. O sea, eres un cristiano tibio. Y la tibieza dice: mas por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices:
Me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero tú no te has dado cuenta que tú eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo. Pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y aquí me quedo. Oro refinado en fuego. El oro, amado hermano, es probado. Duele. Pero al final de cuentas, amados míos, sales vencedor. Sales victorioso. De hecho, tú no puedes ver una sola persona en la Escritura que no haya sido probada. Todos fueron probados. Aún, amados míos, los reyes que no eran del pueblo de Dios, fueron probados. Todos tenemos que pasar por fuego, todos. Y allí se ve si eres un cristiano verdadero o eres un cristiano que solamente eras, dice allí mismo en el libro en el libro de Apocalipsis, porque tienen nombre de que vives, pero estás ¿qué? Muerto. Podemos tener el título de cristianos sin ser cristianos. No, dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Ahora, de aquí se ven todos brillantes, preciosos y créanme que si yo dijera la iglesia del Señor Jutepec, uy, son casi ángeles. No sé, es más, ¿qué ángeles? Son arcángeles. Pero créanme, amados hermanos, que no se trata de apariencia, sino de algo genuino y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 5, 11 al 12 dice, bienaventurados son ustedes cuando por mi causa te vituperen, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Job 42, 12 dice, y Jehová bendijo el postrero estado de Job más que el primero. ¿Cuántas veces Dios le bendijo más a Job? 7 veces más. Si él tenía 1000 vacas, ahora tenía 7000 vacas. Él le bendijo en gran abundancia porque supo esperar. De hecho, la prueba también es esa siembra que pones y que te va a dar mucho fruto. Pareciera, amado hermano, que tenemos que estar batallando con la misma economía, con esa enfermedad que no pasa, con esta situación que no está avanzando y le hemos dicho a los hermanos, ayúdeme a orar por esta situación y parecería que el Señor no escucha, pero el Señor está escuchando si tú lo haces con fe. Esa prueba está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Repito, toda prueba tiene fecha de caducidad. Todo en la vida tiene caducidad. Tu ropa tiene caducidad. Tengo en mi ropero, en mi guardarropa, tengo algunos trajes que me encantaron el día que me los puse, que me los compré. Pero ya pasó el tiempo y, híjole, ya hay que sacarlos del guardarropa porque ya pasaron, tienen fecha de caducidad. Todo tiene fecha de caducidad. Sobre todo que vivimos en la época donde todo se llama, ¿cómo se llama se me fue cuando todo ya está programado para que se acabe a cierto tiempo? ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Cómo? No, además tiene un nombre que se le puso. Bueno, entre alguien que se acuerde, ¿mande? No, pero hay una palabra que se le ocupa, bueno, ¿para qué me enredo en esas cosas? Todo tiene caducidad, ¿no? Pero hay otra palabra que se ocupa para que las cosas duren menos, ¿no? Porque se dice que el foco original que inventaron, Alva Edison, sigue prendido hasta el día de hoy. O sea, no se ha apagado.
Sigue hasta el día de hoy. Pero ¿cómo es posible que los nuevos productos, alguien diría nuestro abuelito, antes las cosas las hacían mejor que antes, ¿no? Y eso es cierto, hermano, porque los coches de antes eran duraderos. Hoy un coche actual tiene caducidad programada. Hay otra palabra, pero tiene caducidad. ¿Mande? Obsolescencia programada. ¿Qué es lo que? Esa es la palabra. Que se vuelve obsoleto programadamente. Obsolescencia programada. Se va a acabar. Todo en la vida se acaba, amados míos. Y último punto. Ten un carácter inquebrantable. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Es decir, amados, mantengan la palabra sin juramentos. En tiempo de desesperación la gente hace promesas. ¿Saben cómo? Híjoles, estamos pasando por un momento difícil. Pídele prestado a la vecina. Pídele prestado al banco. ¿Y cómo vas a pagar? Pues nada más pídele prestado, ya vemos después cómo le hacemos. Amado hermano, esto encaja muy bien aquí. No juren, no prometan lo que no van a poder cumplir, porque cuando estás en aprietos, somos fáciles de meternos en otro aprieto mayor. Si estás en un aprieto, no te metas por salir del paso, por salir de la tribulación, por salir del problema. No prometas lo que no vas a cumplir. No le digas a Dios, Señor, si me sacas de esta enfermedad, ¿qué es lo que dice la mayoría? Si me sacas de esta enfermedad, te prometo que voy a predicar por todo el mundo. Y en el momento que eres sano, ya es tiempo, viejo, ya es tiempo de ir a la iglesia a adorar a Dios. No, hoy es el partido, híjole, México contra Inglaterra. ¿Cuántos? Y les iba a preguntar, ¿cuántos le van a México? ¿Cuántos le van a Inglaterra? Pues todos van a decir a México, ¿no? Ya mira, hasta aquí Jaciel se trajo su playera de México, ¿no? Yo me iba a traer mi playera de México. Yo pensé que Estelita también se había traído su playera de México, pero no era su playera de México. Pero le vamos a México, pero Dios es primero. Saben que el día viernes o ayer, no recuerdo qué día, empezaron a discutir allí en la FIFA que el horario fuese a las 12 del día. Y yo dije, Dios mío, no, Dios, qué cosa, no puede ser. Si para muchos de por sí es fácil no venir, imagínense, pero pensé, dije, es una iglesia. Y para ellos, Dios es primero. Para ellos, Dios es primero. El que no llegó es porque Dios no era primero. Dios era su opción, ¿no? Su segunda opción o tercera o cuarta, pero no su prioridad. Pero para nosotros Dios es primero. ¿Cuántos le dicen amén al Señor y le dan un fuerte aplauso? Mateo 5:37 dice, pero tu hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede.
Que tus palabras sean, sí, Señor, en tu nombre. Voy a caminar por el valle de la sombra de la muerte, pero no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. De hecho, me gustaría que recordáramos juntos el Salmo 23. ¿Quieren hacerlo? Pero háganlo con todo su corazón. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me pones la mesa delante de los que me angustian. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Dios moraré por largos días. ¿Alguien más se acuerda de Salmo 91? Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día y destruya. Caerán a mi lado, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Amados hermanos, hay algo que debemos entender. El verdadero cristiano no tiene temor en medio de la tribulación. Pasarás por prueba. La prueba te dignifica, porque sabes que Dios está contigo, que el Señor va de tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Concluimos. En los jardines de las zonas más áridas del mundo, allá en China, existe una planta que todos conocemos como bambú. El bambú lo siembran y durante 5 años no se ve crecimiento alguno. De hecho, cualquier persona diría, ahí no hay nada. Pero el campesino que conoce el bambú espera con paciencia. Al 5.º año, el bambú crece por minuto. Se desarrolla alto, grande, fuerte. Pero quien lo sembró esperó con paciencia. ¿Cuánto decimos amén? Si hoy te encuentras en un periodo de dificultad y estás orando y estás llorando y estás esperando, pero parece que nada cambia tu salud, que nada cambia tu familia, que nada cambia tus finanzas, no te desesperes. Dios está trabajando allí donde nada se ve, donde parece que nada pasa, donde parecería que el Señor no está haciendo nada. Dios está haciendo algo. Solo ten paciencia y una fe inquebrantable. Pónganse en pie. Pido los de la alabanza siempre estén antes de tiempo. Ora conmigo. Y si estás pasando por un momento de dificultad, y si ya pasaste por un momento de dificultad, o si estás propenso a pasar por un momento de dificultad, nunca dudes. Yo te voy a pedir que pasen todos aquí, pasemos a orar. Pasen por favor al frente. Vamos a orar. Pase por favor.
Señor amado, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos. Y parecería, Señor, que tú no estás haciendo nada, pero eso es en apariencia, porque tú estás haciendo algo. Hoy te pido, Señor, por tus hijos. Aquí están ellos, Señor, para buscarte, Señor, y para decirte que confían en ti. Hoy pido, Señor, por que tú toques, Señor, la vida de cada uno de ellos y les muestres, Señor, lo que tú ya estás haciendo. Estaba Eliseo con su siervo. Escúchenme bien. Estaba Eliseo con su siervo y su siervo dice: hay millares de soldados que nos están rodeando. Y Eliseo le oró por su siervo y le dijo a Dios: Dios, ábrele los ojos a mi siervo para que vea lo que tú estás haciendo. Y los ojos de su siervo fueron abiertos. Resulta que los rodeaban millares de ángeles superiores a los soldados que los venían a destruir a ellos. Amados míos, parecería que estamos cercados y que ya no se puede, que no hay remedio, que las cosas se ponen peor. Pero Dios es especialista en hacer cosas grandes, aunque tú no las veas. El Señor está haciendo algo. El Señor tiene control de tu enfermedad, de tu economía. El Señor tiene control de ti. El Señor tiene control de todo lo que tienes. Por la prueba cualquiera que sea, el Señor tiene control. Pon la mano en tu corazón. Dile: Señor, creo en ti. Pongo mi confianza en ti. Pongo mi confianza en ti. Pongo mi confianza en ti, Señor. Voy a esperar en ti, Señor, para que tú hagas, Señor, lo que tienes que hacer en mi vida. Cualquiera que sea mi problema, cualquiera que sea tu tribulación, hermano, el Señor tiene control de ellos. Y en esta hora yo oro para que el Señor complete lo que Él ya inició en tu vida. No desconfíes, no dudes, no dudes, no dudes, porque el que duda es como las olas del mar. No se mantienen en un lugar, van y vienen. Pero si tú tienes confianza en el Señor, esa prueba está a punto de caducar en el nombre del Señor. Esa prueba se acaba, esa situación se acaba en el nombre del Señor. Porque Él tiene control de todas las cosas. Espera en el Señor y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. No te desesperes, no te desesperes, porque el Señor está obrando desde este momento, porque tú has puesto tu confianza en Él, porque tú has puesto toda tu esperanza en Él y Él tiene todo el control. Él ya está actuando porque confiaste en Él, porque para el que cree todo le es posible. Digan conmigo: yo creo y todo es posible. Bendito sea el nombre del Señor.